Dios lo bendiga, hermanos, bendiciones, hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Dios lo bendiga, los bendecimos en esta hora, hermanos. A consecuencia de algunos fallos técnicos no pudimos de alguna manera poner el video ayer, pero mi corazón siempre de alguna manera palpitó el poder dejarles esta palabra el día de hoy. Y sin más preámbulos, le quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, por este momento que me da. También al pastor, ¿verdad?, que nos ha permitido el poder de alguna manera ejercer y poder transmitir la palabra al rebaño que él pastorea. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones. En esta hora, hermanos, sin más preámbulo, vamos a empezar y vamos a darle gracias al Señor. Le vamos a pedir su ayuda y su misericordia, porque solo por Él podemos de alguna manera nosotros poder hacer esto. Sin la ayuda de Él no lo podríamos hacer. Te doy gracias, Señor, por este momento. Yo te doy gracias, Señor. Te pido que en esta hora, Padre amado, seas tú utilizando mis labios, Señor. Seas tú utilizando mi corazón, Padre mío, para poder transmitirle la palabra a tu pueblo. Que no dependa de mí, que no dependa, Señor, de un corazón, Padre mío, orgulloso. Un corazón, Padre mío, que piense en la humanidad, sino que proviene, Señor, de un corazón de los cielos, de un pensamiento celestial. En esta hora yo te lo pido, Señor. Dirige mis labios, dirige mi corazón, dirige mi pensamiento para poder transmitir la palabra a nuestros hermanos. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El día de hoy quiero hablarles de los utensilios del atrio, pero para hablar de ello, hermano, quiero introducirles de lo que de alguna manera de esta sala de reunión, este templo de reunión que el Señor le reveló a Moisés. Si podemos ver aquí, podemos ver el tabernáculo que el Señor le dio a Moisés para que el pueblo de Dios se pudiera reunir con para que el pueblo del Señor se pudiera reunir con Él, pueda tener un contacto, ¿verdad?, con Él. Entonces, le llamé los utensilios del atrio. Vamos a examinar un ratito lo que está representado aquí en esta hora. Amén. Si usted puede, hermanos, agarre su nota. Le pido que agarre su nota ahí, ¿verdad?, porque vamos a hablar cosas importantes. Y mientras de alguna manera usted está examinando esto, ¿verdad?, que usted pueda también llenarse y saber, ¿verdad?, porque hay cosas que de alguna manera no sabemos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo padece y cadece por falta de sabiduría. Entonces usted agarre su nota y vaya apuntando, porque hay textos que no vamos a leer, pero usted lo puede revisar ahí en su casa. Amén. Entonces, la introducción, el tabernáculo. Aquí vemos el tabernáculo que lo explica Éxodo 25. En Éxodo 25 puede leer usted Éxodo 25 y ahí se va a dar cuenta usted cómo le revela a Moisés, cómo le revela Dios a Moisés lo que es el tabernáculo. Ok, Dios le habla a Moisés para la edificación del tabernáculo. Podemos ver que en el tabernáculo, hermano, encontramos tres lugares. Encontramos el atrio, encontramos el lugar santo, encontramos el lugar santísimo. Ok, en el atrio, hermanos, Dios le dijo a Moisés: pon estas cosas en el atrio. Y en el atrio podemos encontrar dos cosas, que es la fuente, conocida como el lavatorio, el altar de bronce. Podemos en el lugar santo, que es el segundo lugar, la mesa de la proposición. Podemos encontrar el candelero, el altar de incienso, y en el lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto, donde cae el Shekinah de Dios, más conocido como el Shekinah de Dios. Entonces, quiero examinar esto, hermanos, antes de llegar al atrio, y qué de alguna manera, qué nos quiere decir el altar de bronce. Entonces, quiero seguir. Quiero recalcar, habían tres lugares, y en cada uno de los tres lugares Dios le dijo a Moisés que pusiera, vean, si el hermano ahí, que le haga zoom para que ustedes puedan ver. Entonces encontramos el atrio, encontramos el lugar santo, encontramos el lugar santísimo. Les explicaba que el Señor le dijo a Moisés que pusiera cosas específicas en estos lugares. Entonces voy a examinar precisamente lo que es del atrio, pero más sin embargo quiero explicarles cómo de alguna manera trabajaba esta parte, cómo trabajaba este templo de reunión, se le podría decir, revelado a Moisés de parte de Dios. Amén. Entonces vemos quiénes tenían acceso a los lugares del tabernáculo.
No todos podían entrar al lugar santo, no todos podrían entrar al lugar santísimo. Ahora podemos ver, hermanos, que en estos 3 lugares, ¿por qué el Señor le pedía 3 lugares? De alguna manera a Moisés. ¿Por qué el Señor, por qué Dios le dijo? ¿Vea? Porque él sabía que el pueblo no podía ver su gloria. En una ocasión el Señor le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que venga contigo. Apareció una nube de gloria, dice la palabra de Dios, y le dijo al Señor que el pueblo se santificara 3 días, y que preparara su vestidura, porque ellos iban a tener un encuentro con Dios. Y el Señor se manifestó en una nube de gloria y le dijo a Moisés que ellos entraran a ese lugar. Y cuando ellos entraron a ese lugar, el pueblo de Israel le dio miedo y le dijo: no, Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros de alguna manera, ellos empezaron a tener miedo. Entonces ellos no resistieron la gloria de Dios, hermanos. Cuando tú de alguna manera no estás acostumbrado a la gloria de Dios, no has experimentado tal vez la presencia de Dios, en el primer momento tal vez te vas a decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? De esa manera estuvo el pueblo de Israel. Por eso precisamente el Señor vio el acto de alguna manera del pueblo de Israel. Por eso le dijo a Moisés: prepara estos lugares, porque mi pueblo no está capacitado para mi gloria. Entonces lo podemos ver en esa parte. Puede usted verlo en Éxodo 13, me parece, pero ahí en Éxodo dice y relata esa experiencia que tuvo Israel, pero de alguna manera no pudo resistirle a la gloria de Dios. Entonces, para no irnos más allá, ¿verdad? Entonces, quedándonos aquí, hermanos. Entonces, en el lugar santísimo, que es este lugar, el último lugar, y que está dividido por un velo de 5 pulgadas, dice que entraban solo los sumos sacerdotes. Solo entraban los sumos sacerdotes. Podemos encontrarlo en Hebreos 9:5. Entraban una vez al año. 2 puntos, hermano. Entraba solo el sumo sacerdote y entraba una vez al año. ¿A qué entraba él? Él entraba, dice que entraba con la sangre, dice, del cordero, para ofrecerle ofrenda al Señor, para el pecado del pueblo y para el pecado del sumo sacerdote. No me quiero ir más allá. Ok, y vemos en el lugar santo, que es en la segunda parte y está dividido con el velo también del atrio, que entraban los sacerdotes. Y dice, aquí lo pueden encontrar en Hebreos 9:6, entraban continuamente. Ellos sí podían entrar continuamente al lugar santo, pero los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, sino solo lo hacía el sumo sacerdote. Pasamos al otro, hermano, que tenía acceso el pueblo de Dios. El pueblo de Dios podía entrar en esta parte, pero no podía entrar en esta parte. ¿Por qué? Porque el Señor le pone parámetros y le dice: porque el sumo sacerdote, el que va a entrar aquí, tiene que cuidar sus vestiduras en santidad. Tiene que vestir una vestidura específica también. Entonces, de alguna manera, por eso el Señor le puso estos parámetros. Y aquí arriba dice que descendía la gloria. Y aquí podemos ver un poco de humo. Y de esa manera, como una nube, ¿verdad? Y de esa manera lo miraba el pueblo desde aquí. Solo alcanzaba a ver la nube que cubría el lugar santísimo, pero ellos no podían ver la gloria que descendía en el arca del pacto, que está dentro del lugar santísimo, y que lo podía ver solo el sumo sacerdote. Pero qué gracia y misericordia del Señor. Ahora, hermanos, nosotros podemos entrar hasta este lugar, pero sin antes, hermanos, hay que examinar qué tenemos que hacer. Tal vez esto ya no está físicamente, pero espiritualmente está. Entonces a veces no podemos entrar a este lugar porque no hemos pasado un proceso por aquí. Yo hoy lo quiero revisar con ustedes. Tal vez no vamos a revisarlo todo, pero vamos a darle un principio a eso. Amén. Entonces quiero avanzar. También ellos tenían vestiduras, como les comentaba. La preparación del sacerdocio antes de entrar al lugar santo y santísimo. Las vestiduras lo podemos ver en Éxodo 28:40. El sacerdote, quien tenía entrar al lugar santo, el lugar de reunión, y podían entrar continuamente, era el traje específico que ellos tenían que poner. Esto es una descripción, hermano, de lo que dice Éxodo 28:40. Usted lo puede revisar, que el Señor le dice:
el sacerdote va a vestir esto, el sumo sacerdote va a vestir esto. El Señor le dice específicamente a Moisés qué tenía que vestir. Usted me dirá ahorita, hermanos, bueno, ¿y esto qué, verdad? Pero espérenme, ténganme paciencia, vamos a llegar al punto que yo le quiero llevar. Dice, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año a presentar la sangre del cordero por los pecados del pueblo. Prototipo de Jesús, eso lo vamos a ver después. Entonces quiero que usted fija, hermano, que el Señor, ¿verdad? Cómo el Señor específicamente le pide estas vestiduras. Quizás de alguna manera nosotros lo vemos simple, pero en lo espiritual hace algo lindo porque le pidió colores. Como el color púrpura le dijo, y como el lino fino. Recordémonos que en Apocalipsis dice que el lino fino representa las acciones justas de los justos. Entonces esto en lo espiritual repercute algo. En lo espiritual, hermanos, significa algo. Por eso mismo el Señor le pide esto a Moisés. Y vamos a ver esto de aquí que ustedes pueden observar, hermanos. Estos son como una placa llena de alguna manera de diamantes. Y también más acá tienen unas campanitas y vamos a averiguar y vamos a examinar por qué el Señor le pide a Moisés que haga esto a las vestiduras. Amén. Ok, la preparación del sacerdocio antes de entrar al lugar santísimo. Podemos saberlo en Éxodo 28, dice, 28, 34, es decir, dice, las campanillas. Vamos a examinar uno de los que de alguna manera, de los objetos que tenía la vestidura del sumo sacerdote, el que entraba al lugar santísimo. Dice, Éxodo 28, 34, es decir, que irá una campanita de oro y luego una grande. Dice, otra campanita de oro y otra grande. Y así por todo el borde de la capa. 35. Aarón debe llevar puesta la campana cuando oficie como sacerdote, para que cuando entre en el santuario ante el Señor o cuando salga se oiga el sonido de las campanas y así él no muera. Ok, quiero examinar estas dos partes que están en rojo. Dice que irá una campanita de oro y luego una grande. Dice, otra parte, cuando entre en el santuario ante el Señor o cuando salga, se oiga el sonido de las campanas. Hermano, ¿por qué de alguna manera el Señor le pide que ponga unas campanas ahí? ¿Y por qué le pide el sonido? Porque hagan sonido al entrar al lugar santísimo. Esto no lo hallamos en la Biblia. Pero eruditos, los que estudian la palabra de Dios y los que estudian la historia de la Biblia, dice que esto lo ponían al borde de la vestidura. ¿Por qué, hermanos? Porque como yo les explicaba, de que, déjame poner el lugar, porque como yo les explicaba, hermanos, si el pueblo de Dios no podía entrar al lugar santísimo, ¿cómo ellos iban, de alguna manera, si el sumo sacerdote entraba a este lugar con pecado, dice que moría? Entonces le ataban eso de alguna manera los eruditos, los que estudian la palabra de Dios lo dicen, ¿verdad? Y dice que le ataban un lazo a su pie, porque no podían entrar aquí, porque el que entraba allí sin la vestidura correcta y sin santidad, no podía, de alguna manera podía caer muerto, como lo hizo Usa, ¿verdad? Cuando David llevaba el arca del pacto. Esa es otra historia. Pero entonces ellos, hermanos, para que de alguna manera, dice que cuando las campanitas dejaban de sonar, eso significaba que el sacerdote había muerto. Pero no me quiero de alguna manera ir más profundo ahí, porque hay muchas cosas que de alguna manera tenemos que examinar. Pero por eso les digo, hermano, cada cosa que de alguna manera el sacerdote tenía puesto, tenía un significado y tenía el por qué. No nomás le dijo el Señor, ponle ahí, ¿verdad? Cualquier cosa. No, le dijo el Señor cosas específicas. Entonces el cordón se le amarraba a sus pies. Esto, como les digo, hermanos, esto los eruditos lo dicen, porque si no podían entrar al lugar santísimo los sacerdotes, hermanos,
que solo era el sumo sacerdote el que podía entrar. Y si él entraba con pecado y caía allí y la ofrenda no era recibida, hermanos, ¿cómo lo iban a sacar? Porque si entraban los demás podían morir. Entonces era la única manera que los eruditos piensan que de esa manera actuaba. Entonces, pero no me quiero de alguna manera extender ahí, pero son partes que yo quiero examinar para llegar al punto que yo quiero, que de alguna manera a lo que yo les quiero llevar. Amén. Entonces, la preparación del sacerdocio antes de entrar al lugar santo y santísimo. Ya les mencioné que ellos tenían que vestir algo. Ya les mencioné que ellos tenían que vestir algo. Ya les mencioné que de alguna manera ellos tenían que vestir ropas específicas. Entonces, pero hay otra preparación antes de entrar al lugar santo y santísimo, hermanos. Hay otra preparación. Y esto se encontraba en el lavacro. En el lavacro, en el atrio. Dice que antes de ellos de entrar al lugar santo, como lo es el sacerdote y el sumo sacerdote, ellos tenían que pasar por el lavacro. ¿Y qué significa el lavacro? ¿Y qué tenían que hacer en el lavacro? Dice que tenían que lavar sus manos y sus pies. Lo podemos ver en Éxodo 30, 18. Y esa era una preparación, hermanos, para entrar al lugar santo, el lugar santísimo. Entonces, podemos ver, vamos a leer Éxodo 30, 18. Dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Dice, y de ella se lavarán Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos las manos, hermanos, y los pies. Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran los sacerdotes. Entonces, ahorita vamos a empezar a entrar en el tema y al punto que quiero llevarles, hermanos. Que el lavacro dice que estaba en el atrio. El lavacro estaba en el atrio. ¿Y qué tenían que lavarse ellos en el lavacro? Sus pies y sus manos antes de entrar al lugar santo y santísimo. Entonces, quiero examinar ese punto, hermanos, y le he llamado, vean, la preparación del sacerdocio antes de entrar al lugar santo y santísimo. Hermanos, a veces nosotros queremos entrar a la presencia de Dios como estamos. A veces de alguna manera se nos ha escapado una palabra mínimamente, o a veces de alguna manera nos gusta el chisme, a veces nos gusta de alguna manera criticar a otros hermanos, y de esa manera queremos entrar a la presencia de Dios, hermanos. Esto es un prototipo que nos está diciendo el Señor. Tienen que entrar limpios a mi presencia. Ahora me dice usted, hermano, pero nosotros no tenemos lo que es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Claro que no, pero ahora tenemos la presencia de Dios y vamos a examinar cómo nosotros tenemos eso por gracia. Entonces vamos a seguir y vamos a continuar más adelante, hermanos. Ok. Los utensilios del atrio, como les decía esta es una introducción que yo quería darles. Ahora sí vamos a entrar en lo que yo quiero plantarles en su corazón. Dice, la preparación del sacerdocio antes de entrar al lugar santo y santísimo. El lavacro, hermanos, se encontraba en el atrio, antes de entrar al lugar santo y santísimo. Por eso les digo, hermanos, es tan importante qué significa lavarse sus manos, qué significa lavarse sus pies. Entonces, hermanos, vamos a examinar por qué ellos lo tenían que hacer y por qué específicamente el Señor les dice que tienen que lavar sus manos y sus pies. ¿Por qué no les digo que tienen que lavarse de alguna manera el pelo o la cabeza, o tienen que lavarse todo el cuerpo? No, ¿por qué les dice sus manos y sus pies? Y vamos a examinar por qué el Señor le dice eso. Y vamos, como les quiero dejar en claro, ¿verdad?, que en el atrio se encontraba el lavacro. Ok, vamos a entrar. El acceso del pueblo al lugar santísimo a través de la sangre del Cordero. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó él su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó. Aquí me comí unas palabras, hermano, pero dice, se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que de alguna manera anteriormente solo el sumo sacerdote podía experimentar la presencia de Dios. Claro, el pueblo podía ver el humo que aparece aquí, pero el pueblo no podía ver lo que el sumo sacerdote podía ver aquí. La presencia de Dios dice que era como una columna de fuego descendiendo sobre el arca del pacto. Era el Shekinah, era la presencia de Dios. Y el pueblo no podía experimentar eso, hermanos. ¿Por qué? Por causa del pecado lo separaba. Entonces solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar y tener una experiencia con el Señor. Y dense cuenta que anteriormente yo les decía que era solo una vez al año. Pero ahora, hermanos, que el velo se rasgó, como lo dice Mateo 27:50, en la muerte de Jesucristo, cuando Él murió y expiró, dice que ese velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde la presencia de Dios descendía, se rasgó, se quitó, dice, y se quitó. Y desde a partir de allí, lo que Él le decía a la samaritana, le decía: ahora yo te digo, mujer, que no será en el monte ni en Jerusalén, sino en todo lugar van a ustedes experimentar la presencia de Dios y van a adorar la presencia de Dios. Y fue este el caso, hermano, donde de alguna manera Jesús cumplió las palabras que le estaba diciendo a esa mujer, porque ese velo de 5 pulgadas, ¿verdad?, de alguna manera se rasgó desde arriba hacia abajo. Y desde ese momento, hermanos, tú puedes adorar en todo lugar y puedes sentir la presencia de Dios. Por eso mismo, no hace falta que tú estés en la iglesia, hermanos, y puedas adorar a Dios. Adora al Señor ahí en tu casa, con tus hijos, con tu familia, y entra la presencia de Dios, porque por gracia nosotros le hemos recibido. No lo tenemos que experimentar una vez al año y no lo tenemos que ver de lejos, sino ahora podemos apreciar la presencia de Dios en nuestra casa. Entonces, gócense con eso, hermanos, que tenemos ese privilegio. Ok, quería de alguna manera tocar este punto para llevarlos a este punto, donde dice los utensilios del atrio. Y podemos encontrar el lavacro, hermanos. Dice Éxodo 30:19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y sus pies. Las manos y sus pies. Esto era una preparación para contemplar la presencia de Dios. Una preparación para presentar nuestras ofrendas. Una preparación para ser llenos de la presencia de Dios. Una preparación de la iglesia para ver a Jesucristo, hermanos. Entonces, cuando el Señor te dice, lava tus manos y tus pies, ¿qué te está diciendo con eso? ¿Y dónde lo tienes que hacer? No lo tienes que hacer adentro cuando estás en la presencia de Dios. Lo tienes que hacer antes. Ese es un compromiso que se va a empezar en el trabajo, un compromiso que se va a empezar desde la casa, un compromiso que se va a empezar desde la escuela, un compromiso que se va a empezar, hermanos, desde allá afuera, desde allá afuera de la presencia de Dios, si quieres experimentarlo. Porque esta pieza se encontraba en el atrio, no se encontraba en el lugar santo ni en el santísimo, sino se encontraba fuera del atrio. Y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué el Señor le dice, lava tus manos? Primera de Timoteo 2:8, Reina Valera 2015 dice, ¿quién pues que los hombres oren en todo lugar? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. Sin ira ni discusión. ¿Qué quiere decirte lavarse las manos, hermano? Es arreglar tu situación con tu esposa si tú estás casado. No te atrevas a ir a la iglesia, hermanos, peleándote con tu esposa o con tu esposo. ¿Por qué? Porque de esa manera estás levantando tus manos con ira y con discusión. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, dice, sin ira ni discusión. Entonces, ¿qué quiere decir lavarte las manos? Es de alguna manera que tú estés bien con las otras personas, que tú de alguna manera no tienes contienda ni tengas ira con otras personas, que tú no tengas en discusión con otras personas. A veces, hermanos, se nos ocurre ir a la iglesia y a veces estamos en discusión con la persona que nos está dando trabajo, o con de alguna manera con nuestros familiares o con nuestros hijos. A veces nos vamos airados.
y queremos entrar así a la presencia de Dios. Y quizás no es la presencia de Dios la que de alguna manera experimentamos en ese momento, sino es una emoción. Entonces, cuando tú verdaderamente vas a experimentar la presencia de Dios, es cuando tus manos estén limpias, sin ira y ni discusión. De esa manera tú te vas a presentar y de esa manera tú puedes entrar al lugar santo y santísimo, como lo vemos con los sumos sacerdotes y el sacerdote, que antes de entrar a ese lugar tenían que lavarse las manos. Y esto es lo que significa. Ellos tal vez lo hacían físicamente, lavándose las manos, tal vez lavábanse sus pies, porque de alguna manera lo habían ensuciado. Y también el Señor nos pide que espiritualmente, almáticamente, nosotros limpiemos nuestras manos de toda discusión, de toda contienda. Hermano, es tiempo de tener la unidad y amor, porque la iglesia que se va, hermanos, y la iglesia que viene a buscar al Señor es una iglesia que tiene amor por su prójimo. Nos damos cuenta, hermanos, que cuando el Señor le repercute a los fariseos y le dicen: ustedes han cerrado las puertas de los cielos porque ustedes han impuesto palabra que ni ustedes mismos pueden cumplir. Entonces ellos ni tenían amor a su prójimo y decían que había amor en ellos. Entonces algo que nos va de alguna manera llevar a ver al Señor es tener amor. Entonces, como lo dice, entonces sin ira y sin discusión, preséntate delante del Señor sin ira y sin discusión. No te acuso en esta hora, sino te digo: levántate, hermano. El Señor te quiere ver en su presencia constantemente cada vez que te acercas a la iglesia. Vamos a avanzar, hermanos. Este otro versículo, de alguna manera es otra versión donde dice: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos limpias, manos santas, sin ira ni discusión. Esta de alguna manera es otra versión que quería ponerles para poder entender lo que de alguna manera quiero explicarles. Vamos, limpieza del corazón de toda ira y contienda y rencor. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, dice, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Pero ¿qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer? Limpiando vuestras manos. ¿Y quieren limpiar nuestras manos, hermanos? De toda ira, de toda contienda, de toda pelea. Ya no es tiempo, hermanos, que estemos en rencor con nuestro propio hermano, o ya no es tiempo que estemos en rencor con nuestro propio padre, con nuestros propios hijos. El Señor claramente nos ha llevado a este lugar, a este momento, hermanos, para que nosotros podamos de alguna manera restablecer nuestra relación que habíamos perdido anteriormente. El Señor no quiere una iglesia, no viene a buscar una iglesia rencorosa. Dios viene a buscar una iglesia de amor, que en la iglesia que viene a buscar el Señor, que tenga amor de uno al otro. Dice, que haya amor, que tú te ames y amas a tu hermano como a ti mismo. Lo vemos, limpiarle las manos implica reconciliación. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos reconciliarnos para poder ver a Jesucristo. Muy importante, hermanos. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo e ira la tierra con maldición. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que tener reconciliación. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, la gran tribulación, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dos puntos aquí, hermanos, importante en esta línea verde que miramos. El Señor pide una reconciliación. Dice, Él volverá los hijos hacia los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere volver, porque el Señor quiere restablecer una reconciliación. Y eso es lo que tenemos que hacer, una antesala, hermanos, algo que tenemos que hacer antes de ver a Jesucristo. No podemos decir que vamos a ver a Dios, que estamos listos para ver a Dios, si de alguna manera no hemos solucionado nuestros problemas con nuestro hermano. El Señor no va a venir a buscar, y te lo repito, no va a venir a buscar una iglesia que tenga odio entre sí. Hermanos, eso si lo llevamos más allá, el Señor le decía, Jesús le decía mismo cuando le fueron a decir, tu mamá y tus hermanos te están buscando allá afuera, y le dicen, no, mis hermanos
son estos los que han creído en mi nombre. ¿Por qué lo decía él? Porque nosotros, nuestros hermanos, están en la iglesia. ¿Tienes tú algún rencor con tu hermano? ¿Con tu hermano de la iglesia? ¿Con tu hijo espiritual tienes un rencor? Hay que examinar esas partes, hermanos, porque el Señor viene a buscar una familia que está a cuentas, una familia que no tiene rencor, una familia, hermano, que está reconciliada. Esa es lo que viene a buscar el Señor a su amada en su iglesia. Eso es lo que viene a buscar el Señor. Entonces no vamos a quedarnos ahí, hermanos. Eso quiere decir lavarse las manos de toda contienda, de todo de alguna manera discusión, de todo problema con tus hermanos. Quizás, hermanos, mira, a veces llegamos a un problema, y déjame ponerte un ejemplo. Quizás tú le has prestado dinero a tu hermano, o quizás tu hermano te ha prestado dinero y no te ha pagado, y tú de alguna manera no lo quieres perdonar. Estás siendo un esclavizador. Y el Señor no quiere que tú esclavices a tu hermano. Y tú también, el que debes, tienes que saber pagar y regresar lo que tú has prestado. Porque el Señor no viene a buscar una iglesia que está endeudada. Y tú le vas a decir al Señor, no, pues que el anticristo pague mi deuda. No. El Señor viene a buscar una iglesia que está preparada, que está a cuentas. Entonces es importante, hermanos, dice la palabra de Dios, que antes de depositar tu ofrenda, tienes que reconciliarte con tu hermano. Si él tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra él. Porque cuando tú le haces algo a alguien, alguien va a tener algo contra ti. Entonces tú tienes que estar seguro que esa persona esté en paz contigo. Entonces, muy importante, hermano, que la iglesia tiene que estar preparada. Examina tu corazón y no te juzgo el día de hoy, sino el Señor te dice, levántate y ponte a cuentas. Amén. Vamos a avanzar, hermano. Lavando nuestros pies. Vamos a pasar con los pies. Pasamos con las manos, ahora con los pies. Dice, segunda de Crónicas 7:14, Reina Valera 1960. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Queremos que el Señor sane nuestra tierra? Convirtámonos de nuestros malos caminos. Porque cuando tú caminas en malos caminos, hermano, usas tus pies, no usas tus manos para caminar, usas tus pies. Entonces quiere decir que tus pies se han ensuciado porque has andado en malos caminos. Entonces, hermanos, tienes que aprender a lavar tus pies, a limpiar tus pies. ¿Y cómo lo vas a lavar? Aquí está la respuesta. Andando en buenos caminos. ¿Cuál es lo opositivo de malo? Buenos caminos. Entonces tú tienes que aprender a caminar en buenos caminos. ¿Y qué quiere decir los buenos caminos? Haz las buenas obras, las buenas, que tú seas bueno en tu trabajo, que tú seas bueno en todo lugar, que el Señor se manifieste en ti, que cuando la iglesia cuando tus amigos den testimonio de ti, digan, ese hermano, wow, ese hermano es impresionante, es bien honesto en el trabajo. ¿Qué te parece si ellos dicen, no, ese hermano es bien injusto, ese hermano es ladrón? Esos son los malos caminos. Por eso dice el Señor, dice, conviértete y si ellos se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, hermano, una manera que tú vas a lavar tus pies es hacer lo bueno delante de Dios. Es hacer lo bueno constantemente delante de Dios. Entonces es lo que nos pide el Señor. Convirtámonos de nuestros malos caminos. Aquellos malos caminos, hermanos, que nos llevan a la perdición. Aquellos malos caminos que de alguna manera nos están destruyendo nuestra vida y nuestra relación espiritual con el Señor. Convirtámonos. El Señor nos dice, conviértense de sus malos caminos. Y de esa manera el Señor lavará. De esa manera tú estás lavando tus pies. Para que cuando tú vas a entrar al lugar donde el Señor desciende, tú vas a sentir el fuego del Señor. Quizás tú te has preguntado, hermano, últimamente, ¿por qué no has sentido la presencia de Dios? ¿Por qué es eso? Que tus pies y tus manos tal vez están sucias y necesitas lavarlo. Amén. Y eso es lo que nos dice el Señor. Te voy a llevar a otro punto, hermano. Para poder ser arrebatados, necesitamos que pasar por el lavacro. Este es un punto importante, hermanos, que de alguna manera el sumo sacerdote podía entrar a ver la presencia de Dios solo pasando por el lavacro. Porque si no pasaba por el lavacro, hermanos, no podía ver la presencia de Dios.
¿Qué te quiero decir al día de hoy, hermanos? Que el Señor viene a buscar una iglesia preparada. Si tú de alguna manera tienes rencor, lava tus manos. Si tú tienes rencilla, si tú no puedes perdonar a alguien que te hizo mal, alguien que pudo abusar de ti, hermanos, y no lo has podido perdonar, perdónalo, porque el Señor te dice, pasa por el lavacro, porque de esa manera vas a ver a Jesús. Hermanos, sabemos que estamos en los últimos tiempos, que estamos de alguna manera viviendo los últimos tiempos. Perdóname si te lo digo, esto no se va a arreglar. Quizás va a pasar esta enfermedad, pero hay una esperanza para nosotros. Hay una esperanza. Los tiempos se van a poner peores porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo digo, sino dicen, este es principio de dolores. Entonces lo que dice el Señor pasa por el lavacro. Lo que yo quiero dejar en tu corazón el día de hoy, hermanos, lava tus manos, lava tus pies, conviértete de los malos caminos, empieza a lavar tus manos. Perdona al que te hizo mal. Yo sé que de alguna manera, hermanos, tú puedes decir, ¿cómo lo voy a perdonar yo? ¿Cómo lo voy a perdonar si no por lo que me hizo? Pero el Señor, recuerda que aún aquellos que de alguna manera traspasaron su costado, Él ha venido a perdonarlos. Él ha venido a levantarlos. Entonces, ¿por qué tú no puedes seguir el ejemplo de Jesús? Ahora yo te digo, perdonémoslo de todo corazón, no de palabras, no de labios, de corazón. ¿Y cómo lo vas a hacer de corazón? Que cuando lo vas a encontrar, le vas a dar la mano y le vas a decir, Dios te bendiga. Esto es lo que yo quiero dejar en tu corazón. Lavamiento de nuestras manos, reconciliación, lavamiento de nuestros pies, volviendo de nuestros malos caminos. Tenemos que volver de nuestros malos caminos, hermanos, para poder ver a Dios. Te digo en tu corazón y te dejo en tu corazón el día de hoy. Para poder entrar y ver a Jesús tal como Él es en las nubes, aprendamos a pasar por el lavacro. Son los últimos tiempos. Levántate, que Dios quiere resplandecer en ti y quiere que tú veas la gloria de Dios. Que no nomás seas espectador. Estamos en los últimos tiempos y te lo digo nuevamente. El Señor quiere encontrar una iglesia preparada. Una iglesia que esté limpia, sin mancha y sin arruga. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Yo te doy a ti las gracias por tu atención. Que esta palabra pueda llegar a tu corazón. Dios te bendiga, hermanos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, papá. Gracias por esta hora, Señor, que nos has dado el poder, Padre mío. Padre mío, transmitir tu palabra, Señor. Padre mío, permita, Señor, que yo mismo me encuentre, Señor, con mis manos limpias, con mis pies, Señor, para ver tu gloria, para ver tal como tú eres, para que yo sea transformado, Señor. Que yo no me encuentre, Padre mío, con mis vestiduras, Padre mío, sucias, Señor. Que yo tenga las vestiduras correctas para ver tu gloria en el último tiempo, para verte en las nubes. Yo te lo pido en esta hora, te lo pido en esta hora. Te doy gracias por este momento, Señor. Te pido que tú le reveles tu palabra a tus hijos y que podamos edificarnos y que estemos preparados para ver tu gloria en los cielos. Te doy gracias por este momento. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga.